una demostración más de acuarela. Hoy con un tema completamente diferente al último que hicimos. Pasamos del mar a la montaña y pasamos de un atardecer a un mediodía o un día luminoso. Dejamos los reflejos y los retomamos y los cambiamos por nieve. Así que, como digo, un motivo y una acuarela completamente diferente. Aquí ya tenemos ya un dibujo previo. El punto principal de la acuarela de hoy son unas casas, unas cabañas, un grupo de cabañas que tenemos aquí en la parte inferior, en el tercio inferior. Es una escena, un paisaje de alta montaña, quizás una antigua estación de esquí, digo bastante antigua, o unas granjas, un pequeño poblado, lo alto de la montaña. Nuestro cielo, como digo, va a ser un cielo poco pasado el mediodía, un cielo luminoso. Vamos a meter una luz diagonal superior, pero diagonal, que nos permita crear sombras en las casas y en la valla y el poste alto que tenemos, que nos permita jugar con sombras aquí abajo. Pero el cielo va a ser claro, va a ser luminoso. Tenemos una cadena de montañas al fondo, después una zona de vegetación en segundo plano, como digo, las cabañas o las casas en primer plano y una gran aglomeración de nieve por todos lados, sobre todo por este primer término, intentaremos dar la sensación de una gran nevada, como si hubiera acabado de terminar una tormenta, una gran nevada. De hecho, la valla que tenemos en primer plano refleja como ciertos daños, hay algunos travesaños horizontales que han caído, y en fin, la nieve va a subir mucho por las paredes de las cabañas, es como si hubiera terminado de caer una gran nevada, y justo en ese momento pues hemos tomado una instantánea, una foto para hacer la acuarela. Como digo, será muy clara, será muy luminosa. Las principales zonas de oscuridad serán las sombras de las casas y algún punto, alguna grieta o algún punto en las montañas de la lejanía, pero no demasiado marcado. Y nada, poco más de introducción. Vamos a hacerla de fondo, como me gusta trabajar siempre, de fondo hacia primer plano, pero seguramente saltaremos algún plano o algún punto, porque habrá que dejar secar el cielo, por ejemplo, antes de hacer las montañas. Las montañas y la vegetación no, porque las haré en húmedo para que se integren, así que posiblemente hagamos el cielo, saltemos aquí abajo a dar una primera capa y después retomemos en las montañas. En cuanto a colores, la paleta que voy a utilizar es la que siempre vengo utilizando en estas demostraciones, una paleta bastante reducida, bastante corta, con colores muy transparentes, excepto algunos muy concretos, y esta es amarillo quinacridona, siena quinacridona, alizari crimson, violeta de perileno, moonglow, brillo de luna, este es índigo, tenemos el verde talo, el azul cobalto, tinta neutra, este color es el beige titanio, amarillo de Nápoles, lavanda, este es shell pink y tenemos aquí amarillo brillante 1. No los vamos a utilizar todos, lo he nombrado todo para que nos ubiquemos qué colores tenemos en la paleta, pero no voy a utilizarlo todos, seguro que no. Vamos a empezar con el cielo, lo vamos a hacer en húmedo para que se nos difumine bien los colores y se nos mezclen. La mayor parte va a ser cielo azul, con distintas tonalidades de azul, pero dejaremos zonas blancas de nubosidad a las que aplicaremos algunas sombras cálidas a esa nubosidad, para reflejar la luz que le llega de la derecha. Vamos a empezar humedeciendo el papel. No lo voy a empapar, lo voy a humedecer bien, pero no quiero tampoco empaparlo para que después no tarde mucho, no tarde demasiado en secarse. Lo vamos a mojar, pero sin llegar a empapar. Vamos a intentar esquivar las montañas, pero tampoco me voy a obsesionar con ello porque no importa si algo del cielo se nos mete en las montañas.
Bien, ya tenemos el papel húmedo uniformemente, como digo, no demasiado, no está empapado, solo está húmedo. Y vamos a hacernos la primera mezcla, que va a ser la base de nuestro cielo, más clara en la parte del horizonte, más oscura en la parte superior. Empezamos nuestra mezcla con nuestro azul cobalto, siempre muy utilizado para los cielos y para la lejanía. Vamos a añadirle un poquito de lavanda. Le apagamos un pelín la tonalidad azul con un poquito de... lo agrisamos con un poquito de siena. Vale. Vamos a darle un poquito de más claridad por la zona inferior. Así. Vale. Empezamos por arriba. Vamos a ir alternando zonas de cielo azul con zonas de nubes, sin preocuparnos demasiado de la forma real de estas nubes. Vamos a aclararlo en la parte inferior. Un poquito más cálido y más luminoso. Con un pincel limpio, un poco de agua, vamos a marcar o a difuminar la zona de bordeado de las nubes para dar un efecto más suave. Podemos aprovechar también para extender esta zona blanca y hacer incluso alguna línea. Levantamos pigmento también en algunas zonas. Ahora vamos a intensificar la zona superior para darle una tonalidad más oscura que la inferior. De nuevo la misma mezcla, pero con más intensidad de pigmento, con menos agua y más intensidad de pigmento. Aplicamos sobre el papel que está húmedo de la capa anterior y se nos va a difuminar y se nos va a integrar perfectamente. De nuevo pincel limpio, poco húmedo, y volvemos a marcar el contorno de las nubes que queramos que queden más definidas. Cada vez que levanto pigmento voy al agua
limpio el pincel y con el pincel de nuevo limpio vuelvo de nuevo el papel. Es un proceso repetitivo que podemos insistir en él tanto como queramos. Como casi todo, cuanto más tiempo nos tomemos, cuanto más paciencia y cuanto más despacio y metódico seamos, mejor, más realista va a quedar el cielo, pero para la intención que tenemos hoy aquí, ahora mismo es más que suficiente. Vamos a levantar un poco de pigmento en esta zona y acabamos con los azules. Suavizamos los bordes. No quiero bordes duros, estamos haciendo un cielo y ni aunque sea un límite con las montañas, queremos bordes duros. Lo suavizamos. Esto nos va a permitir luego integrar las montañas de forma más realista. Y, como decimos, vamos a darles a esta nube un pequeño toque cálido. Sin pasarnos excesivamente, con un toquecito de Shell Pink, un poquito de amarillo de Nápoles, toque de siena. Más amarillo en este caso, un color muy fuerte el que llevamos. Hacemos la misma operación anterior, difuminamos con agua. La idea es que únicamente sea un toque, un reflejo y no colorear de verdad las nubes, con lo cual vamos a difuminar este color que hemos dado. Vale. Y en último paso, para marcar más los blancos, con un papel húmedo, yo tengo este papel mojado de todas las veces que he ido al agua y he sacado aquí el papel, lo tengo ya mojado, con un papel húmedo podemos levantar zonas de mayor luz, de mayor claridad. La humedad del papel me permite que no deje bordes tampoco, que no sea una marca muy evidente y se integre mejor. Cogemos ahora un pincel suave, pincel prácticamente seco, con muy poquita humedad, y difuminamos los bordes que nos queden demasiado marcados y no queramos que haya tanta claridad de diferencia entre nube y cielo azul. Podemos difuminar los bordes y todo queda más integrado. Vale, es suficiente, lo podemos trabajar mucho más, pero la idea es que el cielo en esta acuarela acompañe al paisaje nevado, que es nuestro punto de atención. Nuestro foco de atención está situado entre estas dos casas. Esta zona de aquí, las dos casas que están encaradas entre sí, más el mástil de la bandera, es donde vamos a centrar nuestro punto de atención. No quiero tampoco trabajar mucho más el cielo, que se podría aplicar más capas a partir de aquí, incrementar estos azules, dar más calidad a las nubes, añadirle algunos grises. No quiero hacerle mucho más porque la idea es que el cielo solamente acompañe. Una cosa que sí vamos a hacer es volver a mojar un poco la zona baja de las nubes que se nos ha secado y aplicar unos grises. Eso sí lo vamos a hacer. Sobre húmedo, solo ya en la zona de las nubes, vamos a fabricarnos un gris cálido en este caso, y vamos a darle un toque gris. Vale, uniendo estos mismos colores que tenemos aquí,
y con un poquito de sepia, de siena, perdón. Tenemos aquí ya un gris, que sobre esta humedad que tenemos aquí ya lo podemos aplicar. Y de nuevo volvemos a suavizar todos los bordes que queramos difuminar con un pincel seco, muy poquita agua, muy poquita humedad. Podemos difuminarlo todo. Como digo, es una operación que podemos repetir varias veces, en varias fases, en varias capas, y ya digo, cuantas más capas demos, cuantas más separemos un efecto de otro, y más tiempo le dediquemos, por supuesto, más sensación de realismo tendremos. Vale, lo vamos a dejar así como digo, porque el cielo no es realmente el objeto de esta demostración, pero bueno, para que nos acompañe ya va. Bien, vamos a meternos con las montañas directamente. Comentamos por encima cómo lo vamos a hacer mientras que dejamos secar ese borde. Voy a limpiar los pinceles. Para hacer nieve, en este caso de las montañas lejanas, es fundamental, es muy importante la luz que tengamos, ¿vale? En un atardecer, por ejemplo, habría que darle una primera capa a toda la cadena de montañas de un gris rosado, un gris cálido, porque la luz del atardecer no nos permite dejar zonas blancas. Generalmente estamos acostumbrados a pintar la nieve no pintándola, es decir, dejándola en blanco, excepto su sombra, que todos la hacemos azul o violeta, pero lo que es la parte de nieve dejaríamos espacios en blanco, pero si se trata de un atardecer no podríamos dejar espacio en blanco, había que tintar esa nieve. En este caso, como tenemos un cielo de prácticamente mediodía, con el sol un poco inclinado, sí vamos a aprovecharnos de eso, sí vamos a dejar zonas blancas. En una primera capa que aplicaremos un gris que nos dará las zonas de piedra, las zonas de piedra de montaña que no están cubiertas de nieve. Aplicaremos un gris dejando zonas blancas, que será la nieve. En una segunda capa, ese gris lo oscureceremos aplicando un tono más oscuro para simular las grietas y las zonas de máxima sombra. Y en una tercera capa daremos los fríos, los azules fríos de las sombras. En un día como este, la sombra de la nieve siempre es azul. Cuando el cielo oscurece un poco o se vuelve más calor, las sombras ya cambian de color, pero en días así, con este cielo, las sombras son siempre azules, ¿vale? Vamos a ver si la humedad en el papel nos permite ya empezar con las montañas del fondo. De nuevo, utilizamos la misma mezcla que tenemos, un gris cálido. Vamos a empezar por aquí. Voy a secar un poco el pincel, llevamos mucha agua. Como digo, dejamos en blanco las zonas que vamos a marcar como nieve iluminada por la luz, por el sol. Empezamos a trabajar ya con pincel seco, dejando marcas y textura sobre el papel. Para trabajar a nieve, para pintar nieve es muy importante manejar bien la técnica de pincel seco. Pasamos a la siguiente. Igualmente, marcamos la zona de sombra, la zona de piedra vista.
Dejamos en blanco la zona de nieve que recibe luz. Y de nuevo trabajamos con pincel seco. Hacia abajo. Vale, y las otras dos, mismo tratamiento, exactamente igual. Vamos cambiando un poco el tono de gris, en este caso me he ido aquí más a la derecha, que tengo tonos más cálidos, pero el procedimiento va a ser el mismo. Vamos dejando blancos, rellenamos el resto. Así. Vale, esta, como digo, es una primera capa solo de grises que nos marca la base, que nos hace de base para ahora aplicar unos tonos más oscuros en las zonas de mayor oscuridad, de mayor sombra, donde no recibe nada de luz, y después unos tonos fríos, que serán las zonas donde hay nieve, pero no recibe luz. Vamos a fabricarnos ese gris más oscuro, con los mismos colores, pero mayor intensidad de color. Este ya un poco más frío, más cobalto que siena, y le añadimos una gotita de Moon Glow y de tinta neutra. Bien. Vamos a ver si la cantidad de agua que hay me deja hacer un poco de detalle. Bueno, no demasiado, pero vamos a empezar ya y ahora irá secando. No quiero usar secador, no quiero tirar de secador porque es muy molesto, hace mucho ruido y tampoco creo que ahora mismo sea necesario. Podemos ir cambiando de zona en el papel y esperar que seque otra. Simplemente estoy dejando caer un poco de pigmento oscuro. Aquí lo voy a quitar, que se nos ha salido un poco para el cielo, estaba mojado todavía. Después repasaremos, no hay ningún problema. Exactamente igual por aquí. Está muy húmedo, con lo cual se funde. No puedo dejar marcas claras, pero bueno, me sirve para esta primera capa que estamos dando de oscuros. Después daremos otra, ya en seco. Aquí incluso casi sin querer asemeja que la nube está cubriendo parte de la montaña, como si esta montaña fuese más alta y se pierde dentro de las nubes. Eso queda bien, lo vamos a dejar así como está, aquí no vamos a volver ya. De hecho, vamos a aprovechar el afortunado incidente y vamos a difuminar un poco para incrementar esa sensación. Difuminamos ahí y parece como que esa montaña se pierde ahí en las nubes. Vamos trabajando distintas zonas según veamos que puede necesitar más oscuridad o más luz, siempre sin perder de vista que el sol nos entra por esta cara de aquí. Y de nuevo, con pincel seco, añadimos textura. Como digo, en la nieve es muy importante, en paisajes de nieve es muy importante la textura. En cualquier paisaje, en cualquier acuarela, la textura es fundamental y nunca hay que olvidarla, pero en este tipo de paisajes más todavía. Vale. Tenemos ya las dos primeras capas, tenemos que dejar que seque un poco. Vamos a ir aplicando la tercera, la de fríos. Nos hacemos un gris más azulado, que nos van a ayudar a hacer las
las sombras. Entonces toda la zona de sombra la vamos a tintar un poco con este azul, incluida la parte de nieve que hemos dejado antes hemos dejado zonas oscuras en la parte blanca, en la cara de la montaña donde nos recibe el sol, hemos dejado zonas blancas que son la nieve, ahora las vamos a tintar. Y este es el color de la nieve que está en la cara de sombra, este azul que estamos dando ahora. Seguimos siempre en cada nueva capa, en cada nueva pasada, seguimos con la técnica de pincel seco dando el último acabado. Vamos ahora por aquí, todos estos claros de aquí los tenemos que convertir en azules. Y estos de aquí igualmente. Vale, faltaría la última capa, que es la de mayor oscuridad, pero con los azules que le hemos dado, que además le hemos dado mucha agua, le hemos dado un lavado de azul, ahora sería imposible aplicar esa capa oscura, esos detalles en seco oscuro, lo vamos a dejar para después, no están acabadas, nos queda una pasada más, nos queda una capa más, pero lo vamos a dejar aquí porque no podemos darla con este nivel de humedad. Lo que sí podemos hacer es aprovechar que hay algo de humedad para integrar las montañas con la vegetación en segundo plano. Para eso aprovechamos estos mismos azules, nos hacemos unos verdes. Empezamos con un verde bastante más cálido, más amarillento, porque es la zona superior de esta vegetación. Se va a fundir con esos azules, pero precisamente es lo que estamos buscando ahora mismo, que se funda, no hay problema ninguno. Esta zona de vegetación va a morir aquí, a mitad de tejado de esta casa, con lo cual pintamos aquí en negativo y vamos dejando ya la forma de la casa visible, vamos haciendo ya la forma de esta casa. Así. Por aquí vuelve a surgir la vegetación. Aquí igual, pintamos en el límite de la casa. Vamos a sacar líneas hacia arriba, como algunos árboles que sobresalen de la vegetación. Hay que alternar, siempre que hacemos vegetación, tenemos que alternar formas redondeadas, formas un poco más alargadas. No podemos hacer formas repetitivas. Seguimos pintando en negativo alrededor de los tejados de las casas. Aquí nos vamos a ir hacia arriba, esta zona de vegetación la vamos a poner más alta, sobresaliendo por encima de las montañas. Nos va a venir bien para romper la monotonía de las capas, que no haya una primera, una segunda, una tercera, sino las rompemos ahí. Aquí ya pintamos en negativo, pero sobre la propia nieve. Vamos a aprovechar ahora toda esta humedad que estamos dejando en el papel para aplicar los oscuros, los valores medios y los oscuros de esta vegetación.
en la medida de lo posible. Tenemos que pintar en negativo y evitar los tejados de las casas que van a ser nieve, además van a ser nieve blanca, nieve pura. En este caso, al ser un mediodía puede serlo y lo estamos esquivando. Si nos metemos un poco dentro de algunos tejados no hay problema, luego podemos recuperar esos blancos con un poquito de blanco mate y no hay problema, no pasa nada. Pero bueno, siempre podemos, si es mejor, si podemos evitarlo, mejor. Vale, ahora, a este amarillo, verde amarillento que tenemos aquí, vamos a añadirle ahora un poco más de verde, vamos a oscurecerlo y nos hacemos unos tonos medios. Este puede servir bien y aprovechamos la humedad que hay para fundir este color con el anterior. No lo cubrimos todo, evidentemente, si no el anterior no tendría sentido haberlo dado. Nos vamos sobre todo a las zonas que están en sombra, las zonas más bajas, y aplicamos este segundo color. Todavía haremos un tercero más oscuro y quizás hasta un cuarto. Todo esto básicamente es añadir pigmento sobre húmedo. En algún punto nos salimos del color anterior para que no quede todo el borde del mismo color. Cambiamos la orientación, la forma del pincel, incluso podemos dar algunas pasadas en horizontal que crean formas distintas, crean texturas. Toda variación que le incluyamos, que le añadamos, siempre es buena. Siempre va a ser agradecida, siempre va a ser bienvenida. Hacemos una tercera mezcla, más oscura todavía. A este verde que tenemos aquí vamos a añadirle un poco de tinta neutra, un poco más de azul, una mezcla va a ser más fría. Y volvemos a aprovechar la humedad que ya tenemos y vamos soltando pigmento, vamos descargando pigmento, que se nos va a fundir con lo que ya tenemos. Vamos a apagar un poco este verde, que está demasiado verde. Vale. Toda esta zona de aquí abajo va a ser la más oscura de todas. Me interesa además contrastar aquí luz y oscuridad para atraer la atención del espectador hacia el contraste de luz y oscuridad. Esta zona va a ser la más oscura. De hecho voy a tirar por aquí para arriba con más oscuridad. ¿Ves? Como digo, cambio la forma del pincel, tiro algunas líneas hacia arriba simulando picos de árboles, ahora lo pongo en horizontal y creo otra zona de vegetación. Vamos cambiando formas y pinceladas. Alternamos unas pinceladas con otras. Aprovecho la humedad que todavía hay para simular distintos árboles con pinceladas verticales. Y nos queda oscurecer esta zona de aquí.
a la que yo creo que todavía incluso le vamos a aplicar un tercer tono más oscuro. Sí, me lo está pidiendo. Toda esta zona de aquí está demasiado uniforme en tonalidad. Aquí hemos conseguido buenos oscuros, pero todo esto está demasiado uniforme. Vamos a crearnos un tono más oscuro todavía. El pincel no vuelve a ir al agua, estoy trabajando con pincel prácticamente seco, aprovechando la humedad que hay en el papel. Llevo pigmento muy denso. Y vamos a hacer un color más oscuro, más frío. Por supuesto incluyendo el verde en el mismo color, pero como matiz nada más, lo oscurecemos más todavía. Y vamos a matizar aún más las zonas más oscuras, ya sin subir demasiado, solo llegando a algunas zonas. Este último es un trabajo ya de abajo arriba, en algunas zonas sí podemos subir un poquito, pero no podemos abusar ahora ya de este color tan oscuro. Aunque todo esto ahora cuando seque va a clarear bastante. Quedará bastante más claro de lo que se ve ahora. Ahora está mejor. Y aquí igual, aquí vamos a oscurecer toda esta esquina. Y damos pinceladas verticales, que sobre la humedad del papel se difuminan, pero nos da el efecto de árboles. Alguna puede sobresalir. Vale, así. Ahora sí ya vamos a dejar la vegetación como está así, no la vamos a tocar más. En algunos puntos se nos ha metido algo de pigmento en los tejados, no hay problema, podemos levantar ese pigmento, podemos dar un toquecito de opaco blanco, lo recuperamos luego, no hay ningún problema. Para dar la última capa de oscuridad en las montañas, me vendría bien que estuviese ya seco los árboles, así que voy a descender un poco más antes de irme allá arriba, y vamos a empezar a dar ya un poco de sombra a la nieve. Digo de sombra porque la nieve en sí la vamos a dejar blanca, la nieve que recibe luz va a estar blanca, pero todas estas montañitas de aquí, ¿vale?, tienen sombras de la propia nieve, de los propios montículos de nieve, generan sombras sobre sí mismas, eso lo vamos a ir aplicando ya. Lo hacemos sobre húmedo, así que mojo un poco, no empapo, pero sí vamos a mojar un poco. Y con un azul en diversos tonos, empezamos por un cobalto, un poquito de lavanda, un pelín de violeta, también hay zonas que podemos darle la sombra violeta, pero sobre todo cobalto, sobre todo cobalto. Las sombras, ya digo, con esta luz de día, las sombras en la nieve son tonos cobalto. Son tonos azules, por ejemplo, esta elevación de aquí toma la forma de una pequeña semiesfera, recibe la luz, zona de mayor oscuridad, zona de valores medios y luz. Y así vamos creando nuestros montículos de nieve. Como hemos aplicado agua antes del pigmento, se nos va a difuminar este azul y no vamos a tener ningún tipo de problema. Voy adentrándome ya en la nieve que va a cubrir las paredes de las casas. Ahora, no obstante, con un pincel limpio también volveremos a difuminar estas marcas. Pincel limpio solamente lleva agua. Vamos a difuminar un poco para que no haya un contraste de bordes duros. Esto es una primera capa muy sencillita, muy suave de azules sobre la nieve.
Ahora ya lo que nos ha quedado blanco sí quedará blanco, pero a esta zona de que tiene un poco de color azulado volveremos después para remarcarlo un poco más, pero lo que queda blanco ahora ya sí va a quedar blanco. Vale. Vamos a coger un pincel un poco más pequeñito y vamos a aportar algo de calidez también. No quiero que sea un contraste de todos tonos fríos, blancos y fríos aquí abajo, con un poquito este, aprovechando este mismo amarillo que tenemos aquí, un poquito de siena. Vamos a crearnos un color ocre y vamos a dar un poquito de color en algunas zonas, como si hubiera algo de suelo que se viese a través de la nieve, un poco en algunas zonas un poco de tierra. Agrisamos un poco en algunas zonas también, cambiamos de color, alternamos. Sobre todo en la base de estas montañitas que estamos creando, damos un poco de color. Que no sea todo blanco y frío. Volvemos con un pincel limpio, volvemos a difuminar un poco. Solo quiero que se insinúe, no que se marque. Vale. No es mucho, pero ya es suficiente para que nos haga un contraste de fríos y cálidos y no sea una única franja de colores fríos y blancos. ¿Vale? Igual no se aprecia demasiado en la cámara, pero sí hay zonas que ya tienen un toquecito de calidad. Después las marcaremos más, con pincel seco marcaremos alguna zona libre de nieve. Vale, vamos a intentar rematar aquí arriba. Bien, nuestro gris anterior lo vamos a enfriar. Con este, mucho pigmento, llevo muy poca agua, es casi todo pigmento. Tengo todo lo de aquí abajo mojado, húmedo, con lo cual tengo que, cuidado, no apoyamos. Vamos a hacer ahora, sobre seco y así, vamos a marcar ya las grietas y las zonas más oscuras de la montaña. Es lo que realmente le va a dar el último toque, le va a dar el volumen. Aprovechamos cada vez que se nos seque el pincel, y este en este caso es un pincel sintético, no coge mucha agua, con lo cual seca muy pronto. Aprovechamos para hacer más textura todavía de la que ya teníamos. Básicamente consiste en restregar y hacemos más textura todavía.
Ahora ya sí, ya tiene más sensación de realismo. Quizás en esta del centro nos ha quedado demasiado vertical. Ahí tenemos que evitar esa forma. Vamos a intentar con más oscuridad todavía darle un poquito más de... sacar de aquí y nos llevamos para la izquierda un poquito más de juego aquí. Ahora sí, lo dejamos así ya. De momento no las tocamos más, después ya veremos si le aplicamos un poco una aguada un poco cálida, que las veo demasiado uniforme, demasiado frías. Eso lo veremos ahora un poco más tarde. Vamos a pasar ya así a las casas, antes de acabar la zona de abajo de la nieve. Los tejados van a ser blancos, excepto la zona inferior que le daremos un poco de sombra azulada. Vamos con las fachadas, como la luz entra de aquí, realmente la única fachada que recibe luz directa es esta de aquí. Esta va a estar en sombra, en este caso ambas están... Esta de aquí recibirá un poco más de luz, pero no directa, esta va a estar en sombra también. Vamos a ir haciendo las fachadas. Voy alternando colores, pasamos de colores más cálidos a colores más fríos según nos vamos hacia la izquierda, según nos metemos en la zona de sombra. Y al llegar abajo, pincel de lado y dejamos imperfecciones, que es por donde la nieve ha subido y está cubriendo una buena parte de la fachada. Nos metemos hacia la izquierda, con lo cual enfriamos el color y lo oscurecemos. A este tono que tenemos aquí le añadimos violeta de perileno, un poquito de índigo y nos fabricamos nuestro tono de sombra. Más frío. Y más azulado. En la zona más cercana a la luz mantenemos todavía un tono cálido. Voy a cubrir las ventanas, no importa, después las oscureceremos. Pero conforme me alejo hacia la izquierda, vamos enfriando el color. Y acabamos casi con azules. Vale. Esta zona va a ser el punto, esta zona y su sombra van a ser el punto de mayor oscuridad, porque esta fachada, aunque está en sombra, pero tiene mucha claridad a su derecha, recibe luz rebotada de esta casa. Aquí lo que tenemos es un montículo de nieve, con lo cual esta va a ser nuestra zona de máxima oscuridad. Vale, vamos con la siguiente. Voy a cambiar los colores y los tonos, no quiero hacerlas todas igual. Aunque bueno, no dejaría de ser algo lógico, tendría cierto sentido que 4 o 5 casas que se hacen en una cima de una montaña se hagan con los mismos materiales y tengan el mismo color. Pero bueno, como no queremos hacerlas todas igual, voy a ir alternando un poco la tonalidad.
Ahora mezclo este color de sombras con el color principal de esa casa para obtener el tono o el color de esta cara. Dejo que se mezclen y se fundan aquí en la esquina. Y al irme hacia la izquierda tengo que enfriarlo. Más azul. Y dejo que los colores se mezclen solos en el papel. Vale. Tenemos la segunda. Esta tercera solamente es una prolongación, con lo cual solo es una fachada que da hacia la derecha. Este mismo tono nos puede valer, de una sola pincelada suelta, y ya la tenemos. Bien. Esta igual, vamos a darle un tono más claro, como si fuera otro tipo de madera distinta. Más cálidos llegando aquí a la esquina y en el borde. Y sombras y enfriamos en esta fachada. Fachada que se ve muy poquita, la vamos a dejar casi cubierta por la nieve. Así. Como digo, quiero dar un poco, mi intención es darle un poco a todo una sensación como de semi-abandono, no tal cual, pero sí de descuido y de como de que hubiera acabado de nevar, con lo cual todavía no han podido quitar, no se ha quitado la nieve que se ha acumulado en los laterales, en las puertas, en las casas, y todo va un poco comido por la nieve. Vamos con la que nos queda, más amarillenta esta. Igual que antes, aplicamos un poco de tonos cálidos en los laterales. Y nuestro tono de sombra, nuestro color de sombra, aquí en el frontal, que igualmente hay mucha nieve que sube. Vale. Vamos a dejarlas así, no las vamos a tocar ahora mismo porque ni detalles de ventanas, puertas, tablones, no podemos hacer nada, está todo muy húmedo, no nos va a dejar. Los tejados los dejamos para luego. Así que vamos a continuar dando una segunda capa a la nieve. Vale. Volvemos a nuestros azules, lo hicimos aquí arriba, nuestro azul nieve. Esta vez ya sin humedecer, pero con mucha agua en el pincel, mucha agua. Vamos a incrementar esa sensación de tridimensionalidad, oscureciendo la zona baja de cada montículo, la zona inferior de cada elevación, para separar unos planos de otros. Solo la zona inferior de cada uno, la zona superior recibe luz, la zona inferior es la que nos queda más oscura. Vale. Vamos a difuminar, todo es un poco caótico aquí abajo, es decir, hay muchas zonas de sombra-luz, porque son grandes montones de nieve que se han ido acumulando y que no ha alisado, que no se ha empezado a derretir, con lo cual es todo un subir y bajar, que es lo que estamos tratando, lo que estoy tratando de simular. Sombra-luz, 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 sombra-luz. Siempre dejando la parte superior de cada montículo con blanco. Sobre esto, igual que hicimos antes, vamos a volver a dar unos cálidos. Donde acaba un montículo de nieve, donde acaba el blanco en este caso,
de cada uno se puede dar un poco de cálidos, ya digo, trozos del terreno que se ven, que no han quedado cubiertos. No demasiado, pero algunos sí vamos a dar, incluso alguno más amarillento. Que ahora difuminaremos por alguna zona. Vamos a marcar aquí una salida. Y ahora sí, difuminamos. Bien. Vamos a aprovechar que está húmedo para oscurecer más las zonas inferiores y que difumine por sí solo. Ahí. Bueno, mientras va secando, ahora mismo tenemos húmeda la zona de las casas y tenemos húmedo toda la zona de nieve, que básicamente es donde tenemos que trabajar. Mientras va secando, ¿qué trabajo nos queda? Voy a aplicarle, como dije antes, una pequeña aguada cálida a la zona derecha de las montañas y tenemos aquí una valla rota en algunas zonas, descuidada, que tenemos que pintar, ya en seco, por supuesto, y detalles en las casas, chimeneas, ventanas, puertas, poco detalle, pero detalles en las casas, ¿vale? Vamos a ver si el nivel de humedad que tenemos nos permite ir avanzando por ahí. Vamos a empezar, mientras hacemos tiempo, vamos a empezar con esa aguada aquí arriba. Vamos a hacer un cálido, más amarillento que otra cosa. Y ahora con mucha agua. Vamos a darle luz a la zona derecha, la zona que recibe luz en las montañas, para que no quede todo tan frío. Y esto ahora lo vamos a suavizar un poco. Vale, y hacia la zona inferior, más siena. Que igualmente vamos a difuminar. Es un simple lavado para darle un poco de color a la zona que recibe luz. Vale. Creo que lo único que tengo realmente seco ahora mismo, lo único que tenemos seco ahora mismo es la parte que colinda entre las casas y la vegetación, con lo cual vamos a aprovechar y vamos a entretenernos haciendo ya las chimeneas mientras que termina de secar lo de abajo. Y no está del todo seco tampoco. No está del todo seco.
Ahora volveremos, estoy aplicando un color más claro a la zona derecha que a la zona izquierda, ahora volveremos por ahí. Vamos a ver si las fachadas de las casas ya secaron suficiente. Vamos a dar la sombra fría de los alerones. Siempre en un día de este tipo la sombra de los alerones es una sombra fría, aunque la fachada tenga tonos cálidos, la sombra es fría. Aquí tenemos una parte en que se ve la parte interior del alerón, que es será un color oscuro, un color cálido, color madera, pero la sombra de ese alerón es fría y la tenemos sobre la fachada. La vamos a aplicar también para unificar aquí, aunque ahora cubriremos con un color más oscuro y más cálido, pero lo que es la sombra la tenemos en la fachada, así. Unos cuantos detalles, unas ventanitas. Aquí tenemos también una especie como de ventana circular aquí arriba. Unas líneas en la fachada. Vamos a volver a incidir sobre las chimeneas que antes no nos dejó. Y nos vamos a meter ya con las sombras. Vamos a ver si la nieve está seca ya y empezamos con las sombras de las casas. Estas chimeneas, por supuesto, arrojan sombra sobre el tejado. Vale, vamos a meternos con las sombras de las casas. De nuevo fríos, de nuevo azules. Podemos añadir un toquecito de violeta, no demasiado, porque el violeta de Pireno tinta mucho. Y aprovechando la propia pared que tenemos aquí, lanzamos la sombra de la casa. Y difuminamos el borde.
Vamos a sacarla además aquí. Al estar sobre nieve, al igual que pasa cuando hacemos una sombra en la playa sobre arena, la línea de la sombra no debe ser recta en ninguna de sus vertientes, porque la nieve tiene ondulaciones y tenemos montañas de nieve, montes de nieve que suben y que bajan, por tanto, la sombra nunca puede ser uniforme. De ahí que levantemos pigmento en algunas zonas y dejemos una sombra más nítida en otras. Vamos a oscurecer más, aprovechando que lo tenemos húmedo, en la base, que es donde más oscuridad tiene esta sombra. Vamos a oscurecer aquí y así integramos con la pared de paso. Y además en los montículos aplicamos una sombra más intensa. Vale, misma operación con esta casa. Su sombra azul. Igual que antes, ondulamos esa sombra, no puede quedar recta. Vamos a levantar algo de pigmento en algunas zonas y a difuminar. Esto siempre después podemos venir con más intensidad y oscurecerlo. Al contrario no, por eso vamos un poco suaves en cuanto al tono, un poco corto en cuanto al tono. Si después vemos que es necesario, podemos oscurecer un poco más. Vamos con esta última. Bueno, la última será aquella de ahí. Una pequeña sombra, esta chiquitina. Y esta de aquí tiene toda esta parte en sombra. Para acá. Hago sombras, estoy haciendo sombras muy imprecisas a propósito. En cualquier otro terreno, si esto fuera hierba, tierra, piedra, las sombras serían lineales. La casa sacaría una sombra completamente lineal, incluso se podría apreciar en la sombra el pico del tejado y la chimenea. Pero hablamos de montículos de nieve, con lo cual todo debe ser impreciso. Es más, podemos sacar una luz aquí, un brillo en esta zona, aquí una parte de nieve que sobresale, todo debe ser impreciso. Vale, las veo muy claras, vamos a oscurecerlas un poco. Vamos a añadirle un poquito de índigo. Y de violeta, no demasiado. Y con el pincel más seco vamos a oscurecer más estas sombras. Aprovechando la humedad que ya hay, es muy sencillo, solo hay que tocar con la punta del pincel y el propio pigmento se extiende. Vamos a separar la sombra aquí de la valla para que no se nos meta encima, y aquí también. Vale, nos queda muy poquito, nos queda hacer la valla, la bandera, un poquito de sombra en la parte de abajo de los tejados azules en la nieve y recuperar el poquito que se nos ha quedado por ahí, y lo tenemos muy ya avanzado. Sigo suavizando los bordes de la sombra, no quiero que me quede muy marcado, lo quiero muy difuminado. Sé que me hago muy pesado con esto, pero hay que tener siempre claro que no trabajamos en una superficie lisa, que nuestra superficie está completamente ondulada. Vale. Vamos a hacernos un color oscuro, cálido, que simule la madera. Y con él vamos a dar una primera, digo una primera porque llevará más de una primera capa a estos
verticales de la valla. Los estoy pintando unos inclinados, otros caídos. Quiero reforzar esa sensación de descuido o del estado en el que se encuentran. Ahora hacemos los travesaños. Aquí, por ejemplo, me voy a saltar uno, falta uno. Aquí igual, pero solo con el de arriba. Aquí no hay. Y aquí tenemos algunos tirados o caídos en el suelo de forma completamente desordenada. Vale. Esta valla, por supuesto, también tiene su propia sombra. Es un objeto físico que bloquea la luz y propaga sus sombras sobre la nieve. Así que, de seguido, tomamos nuestro azul y, siguiendo siempre la misma dirección de la luz, vamos creando la sombra de esta valla. Y igualmente los travesaños, que aunque el de abajo parece que está apoyado en el suelo, no es el caso. Ahora se va a observar mejor cuando pongamos su sombra que no lo está. Aquí tenemos que ponerlo casi pegado porque por la inclinación y la orientación de la entrada de luz, este primero casi tiene su sombra pegada al suelo. Este prácticamente no tiene sombra porque está apoyado ya en el suelo, igual que este. Así. Vale. Bueno, doy por hecho que las casas ya están secas. Vamos a darle los últimos detalles.
Estos son detalles simplemente para remarcar que nuestro punto de interés está en estas casas, por eso le damos más detalles que las demás. Bueno, pues nos queda muy poquito trabajo ya. Vale. Vamos a darle a la zona inferior de los tejados de las casas un poquito de tono, un poquito de azul, para que no sea pura nieve blanca. Lo vamos a meter ya con la bandera y a recuperar los blancos que teníamos y algo más de textura aquí abajo. Ese asta de esa bandera, por supuesto, también tiene su propia sombra, que la vamos a ondular porque esta sombra pasa por encima de montañas de nieve. Bueno, este mismo pincel nos va a servir para añadir un poco de textura, un poco de ruido. Para quitarle lo homogéneo que es todo, vamos a añadirle un poco de, como si fuera vegetación o partes de tierra que se ve. Sobre todo aquí, quizá entre las dos casas, nos puede venir bien para simular una zona como embarrada. Ahí puede venir bien. Listo, vamos a tomar ya el blanco. Un blanco opaco. Y para dar 4 toquecitos nada más, muy poca cosa, pero suficiente para recuperar un poco
el lineal del tejado que hemos perdido. Sin abusar, no vamos a abusar de este blanco opaco, pero sí suficiente como para recuperar este blanco. Incluso hacer efecto de nieve acumulada en el lateral del tejado y en los maderos que tenemos aquí salientes. Para esto puede venir bien. Ponemos el pincel de lado y el pincel nos hace todo el trabajo si lo ponemos de lado, igual que aquí. Ese efecto de tejado irregular y de algún carámbano que está aquí sobresaliendo, el pincel de lado nos lo hace estupendamente. Aquí vamos a recuperar una línea más clara de nieve. Igualmente vamos a hacer aquí efecto como de nieve acumulada. Es muy poquito lo que tenemos que darle, ¿eh? No nos hemos comido gran cosa en los tejados. Es más quizá el efecto que le podemos dar aquí abajo, de la nieve sobresaliendo por fuera del tejado, que es lo que tenemos que recuperar arriba, que no es gran cosa. Ya que lo tenemos, podemos jugar incluso a restregar. Podemos coger y un poco de nieve, restregarla por la fachada y aumentar el efecto de la nieve cubriendo la fachada de las casas. Como digo, no hay que abusar de esto, pero unos toquecitos sí podemos darle. Sobre todo en la zona que recibe luz, que es esta de aquí, aquí sí podemos jugar con esto a cubrir. Aquí igual. Y aquí en esta zona. Pero no mucho más, ¿eh? No conviene abusar. Vale, sí que falta un detallito, y es en la chimenea también se nos acumula nieve, tanto arriba como en la zona superior. Bien, pues podríamos afinar incluso más alguno de estos largueros horizontales. También tiene acumulación de nieve. No se aprecia demasiado, pero la verdad es que gana mucho estos detallitos. Gana en realismo sobre todo, nieve arriba y acumulada por encima de estos travesaños, como digo. Así. Son los últimos toquecitos. Podríamos incluso tapar alguno, hacer que aquí algún montículo de nieve ha cubierto la base de alguno y taparlo un poco, ¿vale? Pero esto ya es extendernos y seguir aplicando detalle y seguir jugando con la acuarela. Creo que es suficiente, la voy a dar por acabada. Vamos a quitarle la cinta. Listo, aquí la tenemos.
No sé si se aprecia bien, la voy a acercar un poco para que se vea las distintas zonas de detalle. Así. Bueno, pues nada, hasta aquí hemos llegado a la demostración de hoy. Espero que os hayáis divertido, que hayamos echado un buen rato, que es lo que se trata, que hayamos disfrutado. Cualquier duda que tengáis, podéis dejarla en los comentarios, que prometo responderlos todos como hice la última vez, no ya hoy, en los próximos días. Iré contestando todos los comentarios y resolviendo en la medida de lo posible todas las dudas que tengáis. Voy a intentar hacerle un zoom. A ver si lo conseguimos. Vale. Así creo que ahora se ve mejor, sin tener que levantarla yo. Se ve mejor ahora. Pues nada, lo dicho, te le haré una fotografía también y la colgaré en los próximos días en el grupo como una publicación para que podáis ver, porque hay mucha diferencia entre la calidad que coge la cámara de vídeo, aunque sea una cámara 4K, pero los colores, sobre todo, los matices de color, hay mucha diferencia entre la cámara de vídeo y la cámara de fotos, ¿vale? Le haré una fotografía y la colgaré en el grupo para que podáis ver los detalles y tal. Pues nada, ha sido un placer una vez más, encantado, y nos vemos para la próxima. Hasta luego.